Vale, listo. Pues bienvenidos a esta sesión o esta primera sesión de lo que vendría a ser hojas de cálculo avanzadas, ¿vale? El equivalente en el entorno de Microsoft a Excel. En las sesiones anteriores de colaboración íbamos a incluir una pequeña introducción a hojas de cálculo, que no pudimos hacerlo por falta de tiempo, así que, bueno, estas sesiones que son 4 horas en total, que yo creo que nos va a dar tiempo de sobra, vamos a empezar por ello en el día de hoy. No sé si había abierto alguna pregunta, creo que había un par, una específicamente de un comando de control enter en grupos de Google, que no he podido mirar, ¿vale? Queda pendiente revisarla todavía y no había ninguna pregunta más abierta. No sé si a lo largo de la semana os ha ido surgiendo alguna duda que podamos tratar antes de dar comienzo con la sesión de hojas de cálculo. Como siempre, dejamos este pequeño espacio al principio para ello. Lucía, yo tenía pendiente lo de el insertar el archivo PDF en el Google Doc. A ver, un segundo. A ver, dame un segundo que lo busque. Un momento. Vale, un archivo PDF insertado en un Google Docs, exportado a Word, no se puede abrir. Era eso, ¿no? Que tú metías un PDF en tu documento de Google y al descargarlo en Word no se podía abrir. Exacto, si en el archivo de Google Doc le meto el enlace de PDF de Google, ya sin ningún tipo de restricción, al abrirlo con Word de Microsoft, no abre el enlace. No te enlaza el... Vale, perdona, tampoco no me ha dado tiempo a mirarlo. A ver, dame un segundo. Si no, como tenemos otra sesión, lo miro y te digo, ¿vale, José? Vale, perfecto. Sí, pero creo que no se puede. Yo creo que se perderá. ¿Es abrir, o sea, es hacerlo tú o abrir uno que te han enviado? No sé quién era el que estaba hablando. Era José Ignacio. José Ignacio. Sí. ¿Tú qué le quieres? ¿Abrir uno que te han enviado a ti o hacerlo tú? No, me refiero, lo digo porque como tenemos que pasarnos este tipo de propuestas con Banco, como trabaja con Microsoft, si nosotros le preparamos la propuesta y le incluimos el PDF como enlace y luego ellos no lo van a poder abrir, la propuesta no va a estar completa. Sí, si al enlace, o sea, si tú lo que incluyes es un enlace y a ese enlace también le das acceso, sí podría verlo. Es que yo he probado en mi ordenador propio con ese archivo y sin tener ningún tipo de restricción. Entiendo que si no tiene restricción no hay que dar acceso, entiendo. A no ser que haya que hacer algo más que yo no hago. Pero al archivo guardado en Google Drive le quito la restricción, le quito todas las restricciones y al intentar abrir ese Word, ese archivo por un Word en un Microsoft normal, no se me puede abrir. No me da la opción. Vale, yo voy a hacer pruebas porque sí que, claro, la lógica es si tú insertas el enlace tal cual, el vínculo, o sea, ya no te digo que lo hagas con el tema de los chips, que lo vimos, que queda muy mono y tal, pero pierde un poco la lógica al pasarlo a Microsoft, pero si insertas el enlace con un vínculo dentro del documento de Google y ese enlace está público, deberían acceder porque ese enlace está abierto en la web. Claro. Pues a lo mejor hay algo que no hago bien, por eso preguntaba, pero yo no me da la opción de abrirlo. Lo has dejado abierto para todas las personas que tengan ese enlace, ¿no? Sí, en el archivo que tengo guardado en Google Drive le quito las restricciones, lo voy a compartir y le quito todas las restricciones. Y luego ya lo subo. Y se me sube como un enlace, como una dirección web. Y luego al abrirlo es cuando no te deja. Y no te deja a ti siquiera, que es uno de Claro, Google Drive. no me deja a mí abrirlo desde el mismo ordenador con un Word, fuera de Google. Bueno, hacemos pruebas, Lucía, si te parece. Pues no... Sí, lo estoy haciendo ahora mismo, pero claro, si a mí sí me deja abrirlo. Si no veo a ver qué puede pasar,
voy a intentar bloquear un documento o lo que sea, a ver si es eso, por tema de permisos y lo... Si no, Nuria, luego comentamos y te comparto pantalla y lo vemos en un momentillo solos. Sí, y envíame el documento también, a ver si yo puedo abrirlo. Pero Vale. si no, pues abrir tú, entiendo que yo tampoco. Claro. Vale. Gracias. Nada, Manuel. No, un poco es en la línea de lo que dice José Ignacio. En los gestores yo creo que la mayoría trabajamos de esa manera. Claro, en el Word que le hacíamos a banco metíamos toda la documentación incrustada en el Word. Con Google no se puede hacer. Entonces, claro, el programa del banco, si no lo metes dentro, no te deja subir un zip. Y entonces si tienes 20 archivos, tienes que subirle uno a uno, si no va incrustado en el documento. Y claro, si pones un enlace, el enlace, primero que parece que por ahora no funciona, pero si yo llego un momento que yo muevo la carpeta de sitio o cualquier cosa, me imagino que el banco también quiere tener la documentación en su sistema por un tema de auditoría al cabo de un tiempo y tal. Deberían tener no ellos un enlace a nuestro sistema para poder verlo, pues si yo muevo la carpeta o la carpeta va a otro lado ya no pueden verlo. Y eso debería quedar en el sistema del banco, ¿sabes? Por si quieren auditar alguna operación con el tiempo o algo, pienso yo, no sé, habría que ver un poco la manera, porque los gestores creo que la mayoría trabajamos así, hacemos las propuestas y en las mismas propuestas metíamos toda la documentación, pues IRPF, nómina, lo que sea, o sea, un montón de documentación. Si no lo podemos meter y hay que subirlo a Ares, tienes que subirlo documento a documento, porque Ares no te permite meter un zip con todos los documentos subidos. Entonces, eso habría que ver un poco el sistema de trabajo, cómo lo podríamos hacer. Vale, yo reviso, principalmente decís que son PDFs, ¿no? Sí, PDFs, a veces hojas de Vale. Excel, que con eso también tenemos un problema, porque hay un Excel montado del banco para reactivación que al abrirlo con el de Google, alguna fórmula no coincide y no funciona el documento. Pero sí, normalmente son PDFs, porque son documentación que manda el cliente y la mayoría de las cosas que se suben son PDFs, las tasaciones, casi todo va en PDF. Vale, pues lo dicho, lo miro el próximo día, el jueves, empezamos la sesión viendo cómo podemos configurar el subir un PDF o con el vínculo o ya sea de otra manera que se pueda ejecutar. Vale, no sé si hay alguna otra duda antes de empezar con la sesión, si no damos comienzo. Vale, listo. Pues voy a compartir la presentación para ver qué agenda tenemos en el día de hoy. Vale. Bueno, bienvenidos a esta primera sesión de hojas de cálculo avanzadas en la que vamos a estar viendo estos contenidos que veis en pantalla. Vamos a ver primero una breve introducción, que sería lo que hubiésemos visto en la sesión de colaboración, que por tiempo en desarrollo en las demás herramientas no nos dio tiempo, no pasa nada, lo vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo acceder a una hoja de cálculo desde cero, vamos a ver todas las herramientas y la interfaz que tiene hojas de cálculo, vamos a ver cómo importar datos, ¿vale? Que si recordáis, en la sesión de colaboración estuvimos viendo cómo podemos incluir las diapositivas de una presentación a otra. En hojas de cálculo vamos a ver cómo podemos traer datos que haya en otra hoja de cálculo, añadirlo a la hoja en la que estamos trabajando, crear una nueva o sustituir los datos que tenemos, ¿vale? Vamos a ver las distintas opciones de descarga y compartición, que ya os adelanto que son las mismas que veníamos viendo en documentos, en presentaciones y demás. Y vamos a ver, bueno, pues un poco cómo mover las filas, cómo mover las columnas, cómo está estructurado nuestra nueva herramienta de hojas de cálculo. Luego pasaremos a ver las funcionalidades propias que tiene la herramienta de hojas de cálculo frente al Excel que lleváis usando siempre de Microsoft. Una pequeña configuración que es importante destacar para que os funcione bien, las fórmulas y las funciones. Luego vamos a ver, bueno, pues algunas funcionalidades específicas que tiene hojas de cálculo, como la limpieza de datos para limpiar de una manera mucho más rápida de duplicados, espacios en blanco, nuestro documento y nuestras celdas, ¿vale? Resumen con Gemini. Ya os digo que vamos a ver primero un poquito de Gemini al inicio de la sesión, ¿vale? Para que veáis cómo os podéis ayudar de la inteligencia artificial que está incluida dentro de esta aplicación, y luego ya iremos con hojas de cálculo como tal y lo que estamos viendo, ¿vale? Gemini lo voy a poner, digamos que en el punto cero, antes de introducción, pero nada, vamos a estar viendo
10 minutillos de Gemini, simplemente para que pues veáis las opciones que tiene o cómo podemos trabajar con él, y luego ya pasamos a hojas de cálculo y dejamos el tema de la IA ya resuelto. Lo que estaba comentando, eliminar duplicados, gestión de espacios en blanco, los formatos que podemos darle a nuestra hoja de cálculo, ¿vale? Muy sencillo. Y luego el tema de la protección de hojas e intervalos, ¿vale? Ya adelanto que no solo vamos a tener la opción de proteger una hoja, sino que podemos proteger un intervalo en concreto dentro de nuestra hoja y dejar abierto la hoja, ¿vale? Vamos a ver un pequeño apartado de comunicación y colaboración, cómo podemos añadir notificaciones sobre los cambios que se vayan haciendo en nuestra hoja de cálculo, los comentarios y las notas que podemos añadir, ¿vale? Cómo identificarlos, notificaciones sobre comentarios, que también incluye dentro de hojas de cálculo, además del resto de herramientas de colaboración, que no lo he mencionado a lo largo de las sesiones, pero que está ahí, ¿vale? Lo que vamos a ver de las notificaciones sobre comentarios también está disponible en Word y en documentos de Google y en presentaciones, ¿vale? Y bueno, he decidido poner aquí el historial de versiones para que sepáis que lo tenéis obviamente también aquí presente. No lo vamos a ver porque ya, si queréis, lo señalo dónde está y demás, pero ya sabéis perfectamente, hemos trabajado con el historial de versiones todos juntos en estas sesiones. Así que, bueno, lo he incluido, pero eso, sepáis que lo tenéis ahí. Después pasaremos a ver el formato condicional, ¿vale? Las opciones que nos da hojas de cálculo, pues oye, no quiero solo eliminar los duplicados, sino que quiero identificarlos. Los vamos a poder hacer con formato condicional y vamos a estar haciendo pues, una serie de ejercicios para que veáis en práctica cómo hacer uso de esta parte específica de hojas de cálculo. ¿Vale? Vamos a ver también validaciones de datos y, por último, pues oye, cómo crear un gráfico, los tipos de gráficos que nos da hojas de cálculo, además de gráficos dinámicos, cómo poder añadir información dentro de un gráfico, quitarla, personalizarla, ¿vale? Y por último, pues esa vinculación de los gráficos en otras herramientas que ya vimos en la sesión de presentaciones, cuando incluimos un gráfico dentro de nuestra presentación, lo vinculamos, hicimos cambios en la hoja de cálculo en la que estaba anidado ese gráfico y vimos cómo se cambiaba en nuestra presentación. Lo vamos a repasar hoy también de manera un poco más específica, un poco más entrando en la parte de hojas de cálculo. ¿Vale? Voy a dejar de compartir esta presentación y vamos a presentar y a compartir mi ventana completa, ¿vale? Mi pantalla, para que veáis en vivo y en directo todo lo que vamos a ir haciendo. Empezando, pues, por esa parte de introducción a hojas de cálculo. Perfecto. Vale, de manera muy rápida, ¿cómo accedemos a hojas de cálculo? 9 puntitos, lo tenemos aquí disponible, ¿vale? Cuando pinchemos se nos va a abrir esa antesala, ¿vale? Que ya la hemos visto tanto en Forms como en documentos de Google, como en presentaciones, ¿vale? En hojas de cálculo, al ser una herramienta de colaboración, también vamos a tener esta antesala donde vamos a poder crear una hoja de cálculo en blanco y vamos a tener acceso a una galería de plantillas especializadas de hojas de cálculo que ha creado Google, ¿vale? Tenemos aquí, bueno, pues plantillas para trabajo, facturas, control de horas, hoja de control de presupuesto anual, notas de gastos, ¿vale? Más enfocadas en gestión de proyectos, puede ser un diagrama de Gantt, un cronograma de un proyecto, seguimiento de un proyecto, ¿vale? Y luego, obviamente, las personales y las educativas. Está igual estructurado que la galería de plantillas siempre va a estar bastante estructurado por trabajo personal y educación. Pues no os habéis dado cuenta, en presentaciones estaba igual, en documentos estaba exactamente igual, pues aquí tenéis acceso a las plantillas que Google nos proporciona para cada herramienta de colaboración en específico, ¿vale? Luego aquí abajo vamos a tener ese repositorio que según vayamos abriendo nuestras hojas de cálculo, vamos a tenerlas todas aquí ordenadas, exactamente igual que en el entorno de Microsoft, ¿vale? Esta antesala es muy parecida con lo del propietario, poder ordenarlo según lineal o cuadrícula para poder ver lo que hay dentro de cada hoja de cálculo, ¿vale? Ordenarlo según modificaciones generales, modificaciones nuestras o título, ¿vale?
Y lo mismo que vimos en presentaciones. En caso de que no encontréis una hoja de cálculo aquí en la antesala, podéis hacer clic sobre la carpeta y automáticamente se os va a abrir vuestro Drive, ¿vale? Por así decirlo, no, se va a abrir vuestro Drive con pues, todas las hojas de cálculo recientes que habéis ido abriendo, las hojas de cálculo que tenéis alojadas en vuestra unidad, ¿vale? Recordad que en mi unidad se van a quedar alojadas las hojas de cálculo que nosotros creemos desde cero, las hojas de cálculo que haya dentro de cada unidad compartida, las compartidas con nosotros, ¿vale? Y si hemos destacado alguna, aparecerá aquí lo mismo con subir. Si queremos subir una hoja de cálculo desde nuestro ordenador, podemos hacerlo en el botón de subir, ¿vale? También tenéis la opción de personalizar la búsqueda un poquito más en caso de que no queráis estar buscando dentro de cada carpeta o poner directamente el nombre aquí, ¿vale? Si os acordáis del nombre de la hoja de cálculo, ¿vale? Una palabra, podéis ponerlo aquí directamente para acceder a él de manera mucho más rápida, ¿vale? Para crear una hoja de cálculo en blanco, nos venimos aquí al botón o recordad que tenemos también el atajo de poner sheets.new y se va a abrir exactamente la misma hoja de cálculo en blanco y desde cero. ¿Vale? Me voy a quedar con esta primera. Vale, vamos a explicar un poquito, viendo que nos aparece Gemini aquí en el panel lateral con su sugerencia de tablas prediseñadas. Vamos a explicar un poquito Gemini, vamos a dedicarle pues 10 minutitos o 15 minutitos a ver qué puede hacer Gemini o cómo nos puede ayudar dentro de esta herramienta de hojas de cálculo y luego ya pasaremos a explicar pues, un poquito la interfaz y esas funcionalidades que hemos visto en el índice de la agenda de hoy, ¿vale? Lo primero que vemos al abrir una hoja de cálculo, que siempre os va a aparecer si abrís una hoja de cálculo desde cero, va a ser este panel lateral con las tablas de Gemini, ¿vale? Siempre que veáis una estrellita, ya sea aquí o en los iconitos, significa que es Gemini que está actuando y que es pues, un prediseño de Gemini, por ende de Google, pero más de Gemini que de Google, ¿vale? Significa que es un poco más interactivo que esas plantillas que veíamos en la antesala de esta herramienta, ¿vale? Comentar sobre las tablas. ¿Recordáis que en documentos, cuando hacíamos clic en el botón, cuando abríamos documentos de Google, que había un documento que ponía generar documento, podíamos crear, por así decirlo, la estructura o el esqueleto del documento a partir de un prompt sencillo? En hojas de cálculo va a pasar lo mismo, pero enfocado a las tablas como veis aquí. De hecho, ya nos ponen pues, un repositorio de tablas con un objetivo específico, que puede ser el nuestro también, ¿vale? Clasificación de comentarios, creación de anuncios, respuestas por correo, resumen de llamadas, una tabla en blanco, por si queremos partir de cero, ¿vale? Por ejemplo, gestión de proyectos, resumen de llamada, tarea del proyecto. Y veis que además no solo nos crea la tabla con las columnas específicas para cada objetivo de la tabla, en este caso tareas del proyecto, pues el nombre de la tarea, la prioridad que tiene, el propietario, el estado de la tarea, la fecha de inicio y la fecha de fin de la tarea, el hito, si hay algún documento en relación a esa tarea, ¿vale? Partimos ya de una tabla muy bien construida y muy completa, ¿vale? Que nosotros obviamente en el momento en el que le demos al botón de insertar, la vamos a tener dentro de nuestra hoja de cálculo y ya podremos editarla sin ningún tipo de problema. Pues oye, no quiero que esté la columna de prioridad, pues la elimino, ¿vale? Veis que también ya los chips inteligentes incluidos, ¿vale? Y nos ayuda a partir, pues, a no partir desde cero con una de las tablas, ¿vale? Voy a añadir otra tabla. Además, en caso de que no encontréis ninguna tabla que vosotros veáis aquí que os puede servir, le podéis dar a ayúdame a crear una tabla y ya veis que nos pone directamente crea una tabla que y nosotros deberíamos completar pues ese lenguaje natural que le podemos escribir o con el que le podemos hablar a Gemini el objetivo de nuestra tabla. Por ejemplo, le voy a poner yo crear una tabla con los festivos por cada comunidad autónoma en España
en 2026. Para que veáis que no solo que es capaz de crear una tabla o la estructura de la tabla, que ya veíamos que había diseños predefinidos, sino que también le podemos pedir, oye, relléname la información de esta tabla a través del prompt que le damos en este panel lateral. ¿Vale? Importante mencionar que no sé si fue con vosotros cuando se actualizó y se añadió funcionalidades de Gemini la semana pasada, pero siempre os he estado comentando que todo lo que pongáis en el panel lateral de Gemini no se va a guardar, ¿vale? No es una interacción temporal, ¿vale? No queda un historial de ello. La semana pasada Google incluyó que las interacciones que tengamos con Gemini en este panel lateral sí quede un historial de ello, ¿vale? Y sí que podamos consultarlo. En caso de que cerremos la hoja de cálculo, le vamos a poder acudir a esta interacción que acabamos de tener haciendo clic en los 3 puntitos y aquí han añadido el apartado de historia, ¿vale? Donde van a ir apareciendo pues, todas las interacciones que vayamos teniendo con Gemini dentro de esta hoja de cálculo específico, ¿vale? Obviamente no nos va a aparecer la interacción que tenga en otra hoja de cálculo, ¿vale? Es solo en esta, ¿vale? Esta vez ha sido muy rápido, ¿vale? Ya nos ha creado una tabla con los días festivos para cada comunidad autónoma en España para el año 2026, ¿vale? Ahí. Vamos a insertar la tabla, que sí que es verdad que estaba... Ahí. Vale, y veis que una vez que le demos al botón de insertar, ya podemos modificarla según queramos, ¿vale? Esta información, ¿de dónde la ha sacado? Recordad que tenemos aquí siempre abajo el botón de fuentes donde podemos consultar de dónde ha sacado la información que le hemos pedido, ¿vale? Tenemos aquí los enlaces directos, pues oye, a las páginas web de donde ha obtenido la información para decirnos, pues oye, que en Andalucía son festivos el 1 de enero, el 6 de enero, el 28 de febrero, ¿vale? Una vez que tenemos nuestra tabla, que quiero mostraros una funcionalidad también de Gemini, veis que si nos ponemos encima de la tabla, en la esquinita aparece la estrellita de Gemini, ¿vale? Si hacemos clic, se nos va a desplegar una funcionalidad también de Gemini dentro de hojas de cálculo, que es esta función de igual a i, y entre comillas podemos poner o podemos redactar lo que nosotros queremos que Gemini cree, ¿vale? Esta funcionalidad o esta fórmula está enfocada para la generación de contenido automáticamente por Gemini a través de la fórmula. Lo que va a hacer es que la indicación que le pongamos entre las comillas, ¿vale? La va a generar en base a la fila 2, ¿vale? Y una vez que la tengamos, por ejemplo, le vamos a pedir, dime los festivos por cada provincia. ¿Vale? Le vamos a pedir que ahora, en vez de decirme los festivos de 2026 para Andalucía, me los vaya a decir, pues oye, para Granada, para Córdoba, para Huelva. En el caso de Andalucía, veis que la fórmula se ha replicado sobre todas las filas de la columna. Podemos darle a autocompletar sugerido, ¿vale? Que significa que la fórmula se va a ir aplicando fila por fila y cada, digamos, le hemos dicho, dime los festivos de cada provincia, se va a aplicar a cada comunidad autónoma que tenemos aquí. Esta Aragón, Asturias, esta Islas Baleares. Le vamos a dar a completar para que veáis cómo se pone a generar, ¿vale? Y ya vemos, aquí me saca el de Aragón, aquí me saca el de Asturias para Oviedo, el de Islas Baleares, el de Extremadura con Cáceres y Badajoz, ¿vale? Obviamente tenemos que darle tiempo. Y ya nos lo ha completado. ¿Vale? En este caso le hemos pedido que salga a la web a buscar pues tanto los festivos autonómicos como los festivos provinciales. Pero, por ejemplo, otro caso de uso para el que yo utilizo esta fórmula de igual IA para generar contenido y que os pueda a lo mejor ayudar a darle un sentido a con qué podéis vosotros aplicar esta fórmula. Yo tengo una hoja de cálculo donde voy poniendo pues todas las novedades que va sacando Google sobre Gemini en el entorno, ¿vale? Y pues cada X lunes yo lanzo un comunicado de que hace esa funcionalidad o presento la funcionalidad nueva. Lo que tengo conectado es
está aquí, digamos que en la columna A tendría pues el nombre de la funcionalidad, en la columna B que hace esa funcionalidad y en la columna C tengo la fórmula de igual IA y le puse créame un comunicado que describa lo que hace esta nueva funcionalidad de Gemini en el entorno de Google Workspace. Lo tengo aplicado a cada nueva funcionalidad de Gemini y me va generando comunicados que me ayudan a no partir desde cero a la hora de crear un comunicado o a darle, oye, pues como un sentido común a todos los comunicados que vaya enviando. ¿Vale? ¿Sí? Hola, buenos días. ¿Me oís? Sí, escuchamos. Yo es que he puesto lo mismo que tú has pedido y me sale una tabla un poquito diferente. O sea, me lo agrupa en la comunidad autónoma por fecha, por festividad, Puede por día ser. de la semana, por si es nacional o no, el tipo de festivo. O sea, me Puede ha ser. abierto pues como 7 columnas y tú Sí, tienes sí, 3 sí. solo. Y luego la funcionalidad también me sale diferente. Es completamente normal porque no te va, o sea, una de las cosas que tenéis que entender es que cada vez que le pidáis a Gemini o le hagáis una pregunta, cada Sí. respuesta va a ser distinta, ¿vale? No nos va a devolver nunca lo mismo. De hecho, habéis visto, aunque le hayamos puesto lo mismo y vosotros le hayáis escrito crea una tabla con los festivos por cada comunidad autónoma, lo hice ayer en las 2 sesiones con otros grupos, me devuelve tablas completamente diferentes. De hecho, en la sesión de ayer le puse este mismo prompt y ya de por sí en la columna B me aparecía separado, pues oye, Andalucía, el 1 de enero, Andalucía, 6 de enero, Andalucía, 2 de abril, o sea, me aparecía separado. Aquí me lo ha hecho conjunto. Vale, me ha hecho Andalucía, todos estos, Aragón, todos estos. Sin embargo, ayer me aparecían 800 filas de Andalucía, 800 filas de Aragón. O sea, no es que te lo haya hecho mal, simplemente lo hace distinto. Lo hace diferente. Vale. Sí. Vale, Sí, vale. no es que el mío esté bien y el tuyo esté mal o viceversa, es que son diferentes respuestas. Nunca va a dar una respuesta exactamente igual. La va a dar similar, pero nunca igual. Vale, gracias. Nada. Vale, más cositas de Gemini. Todas las acciones que pueda ejecutar Gemini dentro de una hoja de cálculo van a estar recogidas aquí en este botón, que lo han incluido, dado que han ido incluyendo bastantes funcionalidades, lo han incluido aquí en el botón de Gemini. Podéis analizar datos. Obviamente, si tenéis pues, una hoja en blanco, ¿vale? Analizar datos va a aparecer en gris, ¿vale? Porque no hay datos que analizar. Para que funcione, pues oye, el análisis de datos o generar gráficos, resumir texto, categorizar, tiene que haber información con la que Gemini pueda ejecutar. ¿Vale? Veis, por ejemplo, que yo como tengo aquí una tabla en específico, me da disponibilidad para ejecutar todas estas acciones. Generar gráficos, se pueden generar gráficos a partir de una tabla o información que tengamos en nuestra hoja de cálculo y que con la que Gemini pueda trabajar para generar un gráfico, una tabla dinámica o una tabla. ¿Vale? Podemos generar también una imagen, como vemos, viendo que se puede hacer en casi todas las herramientas de colaboración. Generar una fórmula, ¿vale? Esta es muy útil en caso de que seáis personas como yo que no se os dé bien, pues oye, no soy muy buena con las fórmulas, a veces me lío con cómo aplicarlas, ¿vale? Esta funcionalidad lo que va a hacer es que podemos preguntarle a Gemini, pues oye, quiero cualquier acción que queráis en vuestra hoja de cálculo y sabéis perfectamente que queréis hacerla desde la B4 a la B9, por ejemplo, ¿vale? Si le ponéis aquí en lenguaje natural, quiero pues, sumar las filas o lo que sea con la fórmula de identificar los duplicados, lo podéis hacer con Gemini. Si le decís, de hecho, el intervalo en el que queréis trabajar, no solo os va a devolver la fórmula que tenéis que aplicar, sino que os va a incluir ya los intervalos en la propia fórmula. Vosotros solo vais a tener que copiarla y pegarla, ¿vale? Puede ser muy, muy útil. Además de devolveros la fórmula, en el caso de que vosotros le indiquéis en qué intervalos, con los intervalos añadidos, os va a explicar pues qué hace la fórmula, por qué lo hace de esta manera. Si os da error, podéis venir al apartado de Gemini y decir, no entiendo qué está pasando porque me da error, y a lo mejor os lo autocorrige, ¿vale? Ya os digo que para este tipo de casos, si os hacéis mucho lío con las fórmulas o no entendéis muy bien por qué os está dando error, podéis preguntarle al propio Gemini en la opción de generar fórmula.
¿vale? Generar texto es la funcionalidad que os estaba comentando, ¿vale? La fórmula de igual y A de Gemini dentro de hojas de cálculo, que es propia, y luego bueno, tenéis la opción de preguntar aquí lo que vosotros queráis en caso de que, oye, os hayan pasado una hoja de cálculo con 800 gráficos y queréis analizarlos o no sabéis sintetizarlos del todo bien, podéis preguntarle a Gemini aquí, pues oye, identifica X dato dentro de este gráfico, ¿vale? O explícame una gráfica o lo que vosotros queráis. ¿Vale? Eso por parte de Gemini, que sepáis que lo tenéis aquí disponible para hacer uso de él siempre que queráis con el contenido que tengáis dentro de vuestra hoja de cálculo. Vale, dicho esto, vamos a pasar ahora a la hoja de cálculo en la que vamos a estar trabajando tanto en el día de hoy como en la siguiente sesión, ¿vale? Y vamos a empezar por esa pequeña descripción de las herramientas que tenemos aquí en la barra de herramientas dentro de la interfaz de Google, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos es el deshacer y el rehacer, que veis que para deshacer Control Z funciona a la perfección, ¿vale? Exactamente igual que en el entorno de Microsoft, como cualquier ordenador. Básicamente tenéis aquí la opción de imprimir, ¿vale? En caso de que queráis imprimir vuestra hoja de cálculo, podéis darle diferentes formatos, ¿vale? Por ejemplo, A3, ponerlo en vertical, en caso de que queráis poner la tabla. En este caso, esta tabla es muy larga porque son literalmente todos los países del mundo, casi todos los países del mundo, ¿vale? Pero podéis personalizar vosotros lo que queréis. Mira, esta, por ejemplo, sí que ya me lo recoge. Tendría que irme a una impresora que imprimiese en A3 para poder obtener esta hoja. ¿Vale? Podéis personalizar también el formato, ¿vale? Que esté en el centro, que esté a la izquierda, a la derecha. ¿Vale? En el caso de vertical, como es vertical, no nos da la opción de cambiar. Añadir los números de página, el título del libro, ¿vale? El nombre de la hoja, la fecha actual, aparecerá aquí abajo, y la hora actual, según vosotros queráis. ¿Vale? Que sepáis que tenéis aquí en el botón de la impresora todas esas funcionalidades. Luego tenemos pues, el famoso copiar formato, ¿vale? Para copiar cualquier formato de un texto y aplicarlo a otro texto que tengamos dentro de la hoja, el zoom de la página, ¿vale? Que de manera predeterminada es 100%, podéis hacerlo también con control más o control menos, sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Luego tenemos los formatos aquí disponibles, ¿vale? Formatear como moneda, como porcentaje, como decimales, como números y más formatos que al hacer clic en el 1, 2, 3 se os abre, ¿vale? Automático, texto sin formato, número, porcentaje, científico. Estas de monedas, ¿vale? Por así decirlo, veis que aparece el euro. Ahora vamos a ver cómo poner, es muy importante que tengáis puesto que la hoja de cálculo esté vinculado al país de España para que os aparezca el euro, ¿vale? En caso de que alguien no lo tenga con euro y le aparezca como dólar, ahora lo cambiamos. En principio todos deberíais tenerlo como euro y que os haya configurado como país España, pero si no, ahora vamos a la configuración donde podemos hacer esto. Fecha y hora, duración, y podemos personalizar nuestras monedas, nuestra fecha y hora y el formato de número, todo aquí en la parte de formateos. ¿Vale? Tenemos también las fuentes, el tamaño de la fuente, negrita, cursiva, ¿vale? El color del texto, el color de relleno de la celda, los bordes, para unificar o combinar celdas, que obviamente como solo tenemos una celda seleccionada, no nos da la opción, por eso nos aparece en gris. Si yo, por ejemplo, seleccionase B2 y C2, vemos que ya nos aparece en negro, ¿vale? Se desbloquea, por así decirlo, y tenemos la opción de combinar todo y obviamente como hemos seleccionado B2 y C2, solo nos da la opción de combinar horizontalmente. Importante mencionarlo. Si yo le doy a combinar horizontalmente, ¿vale? Nos pone aquí, aviso, la combinación de celdas solo guardará el valor situado en el extremo superior izquierdo. Es decir, solo nos va a combinar las celdas y nos va a dejar la palabra China, ¿vale? La palabra Asia se va a eliminar porque estamos combinando, entonces no pueden aparecer las dos
los dos textos. Entonces se va a quedar la palabra China. Veis que ya está unificada las celdas. ¿Vale? Control Z para deshacer. Y lo mismo, por ejemplo, si yo selecciono China-India, que ya son B2 y B3, están en vertical, veremos que nos da la opción de combinar todo o combinar verticalmente, que vendría a ser lo mismo, con lo mismo que nos estaba comentando antes. Solo se va a quedar la palabra China porque está en el extremo superior izquierdo. ¿Vale? Luego tenemos, bueno, pues la opción de cómo alinear el texto, ¿vale? Si queremos que esté, en este caso, a la derecha, en el centro, perdón, a la izquierda, en el centro o a la derecha, ¿vale? Voy a hacer la celda más grande para que veamos que esto es exactamente igual que en Excel, ¿vale? Si queremos que esté alineado en la parte de abajo, alineado en el centro o alineado arriba, ¿vale? Si queremos que sea un desbordamiento, es decir, si yo hago más pequeña esta fila, ¿vale? Vemos que sigue, ¿vale? O sea, se corta, por así decirlo. Queremos que aparezca, le damos al ajuste, ¿vale? Y por último, la rotación del texto, que podemos personalizarla según queramos, ¿vale? Luego aquí tenemos añadir enlaces, ¿vale? En caso de que queramos añadir un enlace en nuestra celda, añadir un comentario a una celda en específico, insertar un gráfico a partir de pues, la información que tenemos en la hoja, crear un filtro, ¿vale? Diferentes vistas de filtro, en caso de que queremos, pues oye, vista de Lucía, o vista de tal persona, o diferentes tipos de vista con la que vosotros trabajéis, ¿vale? Y por último, pues oye, las funciones que tenemos aquí específicas. He creado, no vamos a entrar a explicar cada función por función, ¿vale? He creado un documento de Google que lleva pues, todos los comandos de todos los comandos que podemos ejecutar con el teclado dentro de hojas de cálculo, ¿vale? Entonces, si trabajáis con comandos de teclado y estáis muy acostumbrados a trabajar con comandos de teclado, podéis ir al cuaderno de Notebook LM y preguntarle, pues oye, para añadir una celda o para lo que sea, ¿cuál es el comando de teclado? Y os va a dar la respuesta, ¿vale? Lo he sacado directamente de Google, entonces son todos los comandos que hay disponibles en hojas de cálculo, están recogidos y están incluidos en ese Notebook LM alimentado con muchísima información, ¿vale? Veis, de hecho, que además de la barrita de herramientas tenemos aquí, ¿sí? A ver, Lucía, el tema de los filtros para trabajar en equipo es bastante crítico, ¿vale? Para que Vale. cuando abrimos y cerramos los filtros. Entonces, no sé si en esta sesión o en la próxima Lo vamos a ver nos en la lo cuentes próxima. un poco más específico, porque Sí. sí que es bastante crítico para trabajar entre todos. Vale, no os en páginas preocupéis porque lo vamos a ver en la próxima sesión. ¿Vale? De momento lo he Vale, mencionado por encima porque está en la barrita, pero sí que lo vamos a ver. Vale. Dicho esto, vamos a empezar con las funcionalidades que tiene o esas primeras configuraciones que tenemos que hacer en hojas de cálculo. Nos vamos a venir aquí a Archivo, ¿vale? Y lo primero de todo, vamos a bajar hasta el apartado de configuración, ¿vale? Aquí vamos a ver esa configuración regional, que es importante que la tengáis en España, ¿vale? Además de la zona horaria. Y lo que quería ver importante es esta pestañita de aquí, de usar siempre nombres de función en inglés, ¿vale? Es importante que la tengáis desactivada, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque si la tenéis activada, solo va a trabajar con funciones y con fórmulas que estén en inglés, ¿vale? No va a reconocer las que estén en español, ¿vale? Si la tenemos desactivada, va a reconocer tanto las que están en inglés como las que están en español, ¿vale? Por eso es importante tenerlo desactivada, porque si la tenemos desactivada, pues oye, podemos trabajar tanto en inglés como en español, pero si está activada es solo únicamente en inglés, ¿vale? Es importante que tengáis la configuración así tal cual os la estoy mostrando en la pantalla. Todo ello yéndonos a archivo y abajo del todo en configuración, España, la zona horaria y esta opción desactivada.
¿Qué más cositas tenemos en el apartado de archivo? La opción de importar datos que os estaba mencionando, ¿vale? Podemos traer datos que haya en otra hoja de cálculo a esta hoja de cálculo, ¿vale? Al igual que vimos que en presentaciones podíamos traer diapositivas de un lado a otro. Al hacer clic en importar, vemos que se nos va a abrir nuestro Drive, ¿vale? Y de ahí seleccionaremos, pues oye, cuál es la hoja de cálculo que queremos traer a esta hoja de cálculo de copia 1 preparación de datos en la que estamos trabajando ahora mismo, ¿vale? Vamos a poder trabajar vamos a poder traer datos tanto de hojas de cálculo como de documentos, que veis aquí que nos da la opción. Para buscar una hoja de cálculo, podemos poner aquí el nombre directamente, ¿vale? Si nos acordamos y vemos cómo nos va a abrir, nos va a seleccionar ya de nuestro Drive, pues todas esas hojas de cálculo y documentos que lleven la palabra inventario. ¿Vale? Así accederemos de manera más rápida. Vamos a seleccionar este y le vamos a dar al botón de insertar. Vemos que se nos abre esta pequeña ventana emergente, ¿vale? Como que nos va a dar diferentes opciones de importación de nuestros datos, en este caso de nuestro archivo de inventario de alimentos, ¿vale? ¿Dónde vamos a poder insertar los datos de esta hoja de cálculo? De hecho, de este inventario de alimentos. Vamos a poder crear una nueva hoja de cálculo. Es decir, si yo hago clic en crear una nueva hoja de cálculo, se me va a abrir una nueva hoja de cálculo que lleve los datos de este inventario de alimentos, ¿vale? Vamos a poder insertar los datos que haya en este inventario de alimentos en una nueva hoja, ¿vale? Dentro de la hoja de cálculo en la que estamos trabajando ahora mismo. Y por último, podemos reemplazar la hoja de cálculo, ¿vale? Se nos va a copiar la información de inventario de alimentos en esta presentación y se nos va a sustituir, ¿vale?, unos datos por los que tenemos ahora mismo. Vamos a darle a insertar en una nueva hoja, ¿vale? Es decir, vamos a añadir estos datos en una hoja extra dentro de las que vemos aquí abajo, que ahora vamos a explicar pues cómo funciona esa barrita de hojas, que ya os adelanto que es exactamente igual, ¿vale? Y una vez que seleccionamos insertar nueva hoja, vemos que nos aparece el botón de importar tema, ¿vale? En caso de que inventario de alimentos tuviese, pues oye, el tema o la estructura de un cliente y no queremos perderlo, podemos darle al botón de importar tema y esta nueva hoja tendrá exactamente pues el mismo formato que ya tenía en la hoja de cálculo de inventario de alimentos. En caso de que queramos, oye, pues me da igual el formato, pues le damos a deseleccionar y vemos que se va a sustituir por el tema actual que nosotros tengamos. Nos avisa ya de primeras, esto puede provocar un cambio en el formato, ¿vale? Vamos a decirle que no lo importe sin formato, ¿vale? Y vemos que nos lo ha copiado exactamente igual y se ha añadido efectivamente, tal y como le hemos mencionado, una hoja extra a nuestro libro de preparación de datos. ¿Vale? Aquí nosotros podemos editarlo tal cual, ¿vale? Simplemente se ha añadido a nuestra hoja de cálculo. Si hacemos clic derecho encima de la hoja 1, vemos que podemos eliminarla, ¿vale? Vemos que podemos duplicarla y se nos hará una copia exactamente igual de esta hoja de cálculo, ¿vale? Vemos también que podemos copiar esta hoja en específico en una nueva hoja de cálculo o una hoja de cálculo ya creada. Si nosotros le hacemos clic a una hoja de cálculo ya creada, se nos va a volver a abrir ese panel de Drive donde vamos a poder seleccionar en qué hoja de cálculo queremos que esté la hoja 1 de inventario de alimentos para pasarla a otra hoja de cálculo y no tener que estar copiando y pegando, ¿vale? Es así de sencillo, para así poder eliminar o evitar que se nos rompan enlaces o lo que sea, ¿vale? Simplemente estaríamos copiando. También podemos cambiar el nombre, ¿vale? Vamos a poner inventario de alimentos. Podemos también cambiar el nombre haciendo doble clic sobre la hoja. ¿Vale? No hace falta que hagamos clic derecho, tenemos estas dos opciones, clic derecho o doble clic, ¿vale? Y tenemos también la opción de darle color a una hoja en caso de que queramos pues, diferenciar las hojas de unas y otras dentro del propio libro, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, este color azul, vemos que se
añade pues una línea azul que vamos a poder diferenciar, ¿vale? Para añadirle pues un color. Tenemos la opción también desde el clic derecho en la hoja de proteger la hoja. Vamos a estar un poquito más enfocados en esta opción de protección de hojas y protección de intervalos un poquito más adelante en la sesión, ¿vale? Pero que sepáis que lo podemos hacer también directamente desde aquí y se nos va a abrir ese panel lateral exactamente igual a cuando lo hagamos un poquito más adelante, ¿vale? Pero que sepáis que tenéis la opción de hacerlo. Tenéis la opción de proteger la hoja haciendo clic derecho sobre el nombre de la hoja. Por último, tenemos la opción de ocultar una hoja, ¿vale? Si yo le doy a ocultar una hoja, vemos que ya ha desaparecido, ¿vale? Y no está visible en nuestra hoja de cálculo, ¿vale? Para recuperarla o para que lo vuelva a mostrar, nos iremos a la opción de ver, ¿vale? Y aquí nos da el apartado de hojas ocultas, que en este caso tenemos 2 hojas ocultas porque vemos que inventario de alimentos ha sido ocultado, ¿vale? Para mostrarla de nuevo le damos al botón de mostrar y vemos que vuelve a aparecer, ¿vale? Si ocultamos y nos venimos también aquí a todas las hojas, vemos que aparece en grisecito porque está oculto. Si hacemos clic, lo volvemos a desbloquear, por así decirlo, ¿vale? Para añadir hojas, hacemos clic en el más, ¿vale? Y las hojas obviamente podemos moverlas de un lado a otro, clic, mantenemos pulsado y lo movemos de un lado a otro. Yo creo que esto es exactamente igual que en Excel, pero bueno, por explicaros y que supieseis que, aunque sea igual, que sepáis que funciona exactamente igual, ¿vale? Luego tenemos la opción, claro que sí, de descargar una hoja en concreto, ¿vale? Para ello nos vamos a archivo, le damos a descargar y tenemos aquí diferentes opciones entre las que veis que está Microsoft Excel, ¿vale? Vimos que en documentos estaba Word disponible a la hora de descargar, en presentaciones estaba disponible para PowerPoint y en hojas de cálculo va a estar disponible la opción de descargar en formato de Excel. Además tenéis otros formatos como Open Document, ¿vale? .ods, en PDF, ¿vale? Página web, valores separados por comas y valores separados por tabuladores. ¿Bien? ¿Qué más tenemos en archivo? Bueno, pues en la opción de las etiquetas, ¿vale? Que funciona exactamente igual que os estaba comentando en presentaciones y en Word, ¿vale? La opción de mover para clasificar u organizar nuestra hoja de cálculo dentro de nuestro Drive, ¿vale? Puede ser que ahora mismo esta copia 1 de preparación de datos esté suelta ahí por mi unidad, ¿vale? Y quiera meterla dentro de la carpeta de Diglo porque quiero que esté ahí metida. Le doy al botón de mover y bueno, esta exactamente no porque es una compartición y no tengo yo permisos para moverla de un lado a otro. Pero si es una hoja que vosotros habéis creado, podéis moverla, ya os digo, por vuestro Drive sin ningún tipo de problema y a donde queráis, ¿vale? Podemos añadir un acceso directo que funciona exactamente igual que lo que explicamos ya en presentaciones y en documentos. Tenemos aquí también historial de versiones, activar accesos sin conexión, historial de versiones que está disponible aquí, exactamente igual que en las herramientas de colaboración que vimos en sesiones pasadas, ¿vale? Y por último, dentro de lo que sería la introducción, pues oye, tenemos la opción de mover celdas y mover columnas de un lado a otro, ¿vale? Para mover una columna, por ejemplo, nos situamos primero la columna, o sea, seleccionamos la columna en este caso, hacemos clic, vemos la monita que está agarrando y ya podemos ir desplazándola donde nosotros queramos. ¿Vale? Lo mismo con las filas. ¿Vale? Podemos agrupar también columnas, que antes hemos visto cómo podíamos agrupar celdas. Con las columnas y con las filas funciona exactamente igual. ¿Vale? No lo voy a hacer porque si no, bueno, puedo hacer. No lo puedo hacer porque tenía un filtro, pero se pueden agrupar, ¿vale? Según vosotros queráis. Vale, esto como parte de introducción, hemos visto ya la interfaz, las opciones de archivo que son las más básicas y esa parte de la configuración.
Vamos a pasar ahora con algunas funcionalidades concretas de hojas de cálculo, como es la parte de la limpieza de datos. ¿Sí? Hola Lucía, perdona, Hola. una pregunta muy básica. ¿Cómo se guarda y cómo cambias el nombre del documento? Vale, perdonad que no os lo he mencionado. Para cambiar el nombre del documento, esto es aplicable tanto en hojas de cálculo como, ya os digo, en todas las herramientas de colaboración, ¿vale? Que va a aparecer vuestro nombre aquí. Veis que yo puedo seleccionar el nombre y cambiarlo tal cual, ¿vale? El nombre lo podemos cambiar directamente desde haciendo clic en el propio nombre, ¿vale? Y para guardar, recordad que se autoguarda, ¿vale? Cada cambio que yo estoy ejecutando aquí, por ejemplo, si yo ahora vengo aquí y elimino África, no tengo que estar dándole a ese botón de guardar y asegurarme que se está guardando, ¿vale? Como está este documento subido en la nube, lo está guardando constantemente, ¿vale? Recordad esa versión de esta opción del historial de versiones, donde cada cambio que se iba haciendo quedaba registrado en las versiones, ¿vale? No se va autoguardando. Pero si en el caso, por ejemplo, que teníamos antes en Microsoft, tú quieres guardar el documento dentro de una carpeta concreta. Ah, ¿Cómo? sería la Claro. opción que acabo de explicar de mover. Esta de aquí. O sea, primero le cambias el nombre y luego le das a mover. Sí, si tú quieres, sí. Vale. ¿Vale? Podéis también hacer una copia del documento, que esto no lo he explicado porque como lo vimos en caso, por ejemplo, de que os compartan una hoja de cálculo y queráis vosotros hacer los cambios que queráis en esa hoja, pero que la hoja que os han compartido esté intacta, por así decirlo, podéis hacer una copia. De hecho, yo tengo una copia, se llama así este documento, porque yo he hecho... existe esta misma hoja de cálculo, ¿vale? Con estos ejemplos y estos datos que se llama preparación de datos y como es de mi departamento yo no quería tocarla por no ir modificándola constantemente. Por eso se llama copia de 1, preparación de datos, porque yo he hecho una copia sobre esa hoja de cálculo que se llamaba 1, preparación de datos, para poder yo aquí toquetear y mostraros todas las opciones que hay, añadir hojas de cálculo, sin modificar esa hoja de cálculo básica. ¿Vale? Por eso tenéis aquí la opción también de hacer una copia en caso de que queráis trabajar de ese modo. ¿Vale? Gracias. De nada. Vale, dicho esto, vamos con esta funcionalidad de limpieza de datos. Para ello voy a duplicar. Vamos a estar trabajando con la identificación y la eliminación de duplicados. Voy a duplicar esta fila para poner a prueba a hojas de cálculo. Además, mencionaros, porque lo vamos a estar viendo, aquí está puesto Indonesia, está puesto mal aposta, ¿vale? Es para que nos identifique que hay algún dato que está erróneo, ¿vale? Hojas de cálculo está identificando que son países, ¿vale? Bueno, además lo estamos poniendo en cabecera, no hay ningún país que se llame Indonesia, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos hacer que nos identifique y que nos borre los duplicados, que nos identifique y que nos borre los espacios en blanco que podamos tener dentro de nuestra hoja de cálculo para que en caso de que vayamos a trabajar con un buscar V, que el buscar V, ya os digo, vamos a verlo en la siguiente sesión, cómo trabajar con buscar V dentro de hojas de cálculo, ¿vale? Pero, por ejemplo, si tenemos algún espacio, y lo voy a añadir desde ya, algún espacio y no nos acierta el buscar V, que nos elimine los espacios que tengamos para no tener que ir uno a uno nosotros, lo vamos a poder hacer con esta opción de limpieza de datos. ¿Cómo vamos a acceder a esta funcionalidad de limpieza de datos que nos va a borrar los espacios, nos va a borrar los duplicados y nos va a corregir aquellas opciones que quizá estén mal? Nos va a hacer esa sugerencia de, oye, este dato puede que esté mal. Nos vamos a venir a la pestaña de datos. ¿Vale? Veis que la pestaña de datos lo primero que nos aparece es Gemini, ¿vale? Nos da la opción, el apartado de filtros, lo vamos a tener también en el apartado de datos, ¿vale? Este apartado de filtros, ya os he adelantado, lo vamos a ver en la siguiente sesión. Proteger hojas de intervalos, también lo vamos a hacer desde la pestaña de datos, ¿vale?
Y nos vamos a venir aquí abajo del todo a limpieza de datos, ¿vale? Que tenemos aquí las 3 opciones con las que vamos a estar trabajando ahora mismo. Lo primero que vamos a seleccionar es esa sugerencia de borrado, ¿vale? Veis que nos ha identificado, pues oye, esta celda no es una ubicación, Indonesia, ¿vale? Podemos nosotros corregirlo, ¿vale? Si le damos a y ponemos Indonesia, le damos al botón de actualizar, vemos que ya se ha corregido y ya nos dice que, oye, esa celda ya está bien. Lo único que tienes en blanco tienes espacios en blanco que pueden ser erróneos, ¿vale? Pueden no ser correctos, ¿vale? Eso es por la parte de la sugerencia de borrado. Ahora bien, vamos a darle a recortar espacios en blanco. A ver. Vale, disculpad. Para que nos identifique las celdas en blanco tenemos obviamente que seleccionar dónde pueden estar esas celdas en blanco, ¿vale? Voy a seleccionar, por ejemplo, toda la tabla. Quiero que me busque las celdas en blanco de toda la tabla. Nos vamos a datos y nos vamos a recortar espacios en blanco. Ahora sí, como hemos seleccionado la franja donde podrían estar esos espacios en blanco, nos pone se ha recortado los espacios en blanco de 4 celdas seleccionadas. ¿Vale? Vemos que ahora sí nos lo ha corregido. De hecho, si yo ahora vuelvo, vamos a hacer la prueba para ver si ha quedado alguno abierto, como todos los he hecho en el apartado de la región. Nos vamos a venir a datos, limpieza de datos, recortar espacios en blanco de nuevo para comprobar. Y efectivamente nos pone no se han recortado los espacios en blanco de ninguna celda seleccionada porque no habrá ningún espacio en blanco dentro de esta columna, ¿vale? Para el tema de los números, que me lo preguntaban ayer, para los números autocorrige los espacios en blanco, ¿vale? De hecho, como tenemos aquí la alineación a la derecha, si yo aquí vengo y pongo espacios en blanco, veis que lo corrige y no deja ningún espacio en blanco, ¿vale? Lo vuelvo a poner. ¿Qué pasa si este número, en vez de estar ubicado a la izquierda, estuviese en el centro y ahora añado celdas en blanco, aunque está a la izquierda? O sea, aunque esté ubicado en el centro. Si yo me vengo aquí y le doy a datos, ¿vale? Veis que los quita de manera automática en el caso de los números, ¿vale? En el caso del texto, habéis visto como si ponemos espacios en blanco los va a mantener, obviamente, ¿vale? Pero en el caso de los números los elimina automáticamente, ¿vale? Vamos ahora con la parte de duplicados. Vamos a pedirle que me vaya a buscar los duplicados que hay en toda la columna, ¿vale? Hacemos misma ejecución. Nos venimos a datos, limpieza de datos, quitar duplicados, ¿vale? Una vez que le demos a quitar duplicados, como tenemos seleccionado un rango de columnas bastante amplio de la A a la G, nos va a decir, oye, ¿quieres que te busque los duplicados en todas las columnas que has seleccionado o solo en la columna B, por ejemplo, que es donde está Brasil duplicado? Bueno, está realmente duplicado en todas, ¿vale? Podemos personalizar dónde queremos, en qué columna queremos que nos busque. Vamos a decirle que seleccionen todas para que nos quite los duplicados, ¿vale? Y nos dice que se han encontrado 2 filas duplicadas. Mira, habría otra por ahí que estaría duplicada y yo no la había visto, pensaba que solo estaba la de Brasil duplicada. Pues han encontrado 2 filas duplicadas y se han quitado, ¿vale? Ahora, cada fila tiene un valor único, ¿vale? Vamos a repetir ese duplicado para que nos diga que no hay ninguno, ¿vale? Nos han encontrado filas duplicadas. ¿Vale? No tenemos por qué trabajar con toda la... Voy a poner aquí Brasil, solamente en la columna B, para que veáis, por ejemplo, que podemos hacerlo específicamente sobre una fila en concreto, ¿vale? No tenemos por qué trabajar con toda nuestra hoja en caso de que no queramos eliminar todos los duplicados de toda la hoja, sino específicamente de uno. Me voy a dar un segundo, que no me he puesto esto y me están sonando las notificaciones. Listo. Vale, esto por la parte de la limpieza de datos, ¿sí?
Hola Lucía, una pregunta. Si yo imagínate que tengo ese duplicado en una columna, ¿vale? Pero no quiero quiero que me detecte el duplicado, pero que no me lo elimine Lo directamente. Yo estoy vamos a para ver saber. en formatos condicionales, ¿vale? Vamos a Vale. ver no cómo eliminarlos, sino a lo mejor cómo resaltarlos, Sí, ¿vale? para saber que son duplicados, pero que no quiero eliminarlo porque los datos de las otras filas son diferentes. Lo vamos a ver. Vamos a ver cómo ponerle un colorito o que me lo identifique simplemente, pero que no me lo elimine. Esto es una funcionalidad rápida que tiene hojas de cálculo, pues oye, para lo que estábamos viendo, que queremos quitar los duplicados, rápidamente lo hacemos así, que es a golpe de 3 clics prácticamente, ¿vale? Para limpiar los datos o en caso de que creáis que hay algún dato que esté mal. Pero lo de cómo identificarlos y marcarlos lo vemos ahora en formato condicional. Venga, vale, gracias. Nada. Vale, quitar datos, eliminar espacios en blanco. El formato de la hoja, veis que esto no es una tabla, aunque esté así puesto y está pues estéticamente bien organizado, no es una tabla. De hecho, podemos transformar, si queremos, estas filas y estas columnas, las podemos transformar en tabla. Espero que no se me haya bloqueado, que ayer. A ver, voy a ir poco a poco, vaya a ser que. Vale, voy a dejaros de compartir un segundo y voy a volver a abrir la hoja de cálculo que se me ha quedado pillada. Vale, a ver, ahora sí. Vale, lo que os estaba mencionando, podemos transformar los datos que hay dentro de esta hoja, que veis que no es una tabla, podemos darle formato de tabla, creo que estaba aquí, convertir a tabla. ¿Vale? Veis que en algunas de las funcionalidades que hay en los paneles superiores, ¿vale? Os ponen el comando del teclado, ¿vale? No en todas. Lo ponen solamente en algunas, pero obviamente hay muchas más que ya os digo que están incluidas en ese documento que podéis consultar dentro del cuaderno, ¿vale? Podemos convertir la tabla y aquí es donde vamos a darle formato a nuestra hoja. ¿Vale? Aquí haciendo clic sobre colores alternos, formato condicional, ya os digo, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Tenemos aquí, lo primero, aplicar al intervalo, el diseño que vayamos a seleccionar sobre qué intervalo se va a ejecutar. Tenemos aquí desde el A1 hasta el G240, que es un poquito más abajo, podemos cambiarlo, por ejemplo, por el vamos a poner G236, ¿vale? Y veis cómo ya cambia, porque tenemos seleccionado este estilo predeterminado, que es el que tiene, pues oye, el encabezado en un verde más oscuro y luego blanco, verde, blanco, verde, blanco, verde. Podemos darle, pues oye, lo quiero en azul. No sé por qué se me queda siempre rebelde. Lo quiero en amarillo, en rojo, en azul más oscuro, ¿vale? Incluso veis que aquí abajo aparece estilos prediseñados, ¿vale? Podéis poner vosotros, pues oye, el estilo que más os guste e incluso añadir el color corporativo de Diglo, ¿vale? Por si queréis que vuestra hoja de cálculo lleve siempre ese color de Diglo, podéis venir aquí, copiar el código hexadecimal de corporativo de Diglo, añadirlo aquí y que, oye, sea pues blanco, creo que es como un agua marina, blanco agua marina y con el encabezado en el color que vosotros queráis. También podéis personalizarlo desde aquí. Pues oye, no quiero que vaya por franjas, quiero que sea todo de un mismo color, pues lo podéis poner aquí. No sé exactamente qué color es, pero bueno, podéis hacerlo como vosotros queráis, ¿vale? Incluso que el encabezado se mantenga con el mismo estilo de la tabla o darle ese color más llamativo. Y lo mismo, podéis añadir también un pie de página que va a llevar el mismo color llamativo que el encabezado al final del todo, ¿vale?
Esto es más visual en caso de que aquí al final haya un total, ¿vale? Que queráis poner pues, resaltado el número final o lo que sea, ¿vale? Que sepáis que tenéis la opción desde seleccionando la franja a la que queréis darle formato, dándole clic en formato, colores alternos, ¿vale? Aquí abajo del todo. Y también tenéis aquí arriba convertir una tabla en caso de que queráis convertir vuestros datos en una tabla que ahora mismo no lo es. ¿Vale? Por último, y antes de meternos en esa parte de formato condicional, las listas y demás, vamos a ver cómo podemos proteger una hoja y, en caso de que no queramos proteger una hoja completa, únicamente un rango específico que nosotros queramos proteger. Para ello, veis, por ejemplo, que esta hoja está protegida porque tiene aquí el candado, ¿vale? Siempre que veáis un candado significa que una hoja está protegida. ¿Vale? Importante mencionar, quien crea la protección es la única persona que va a poder eliminarla, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos darle controles de protección a ciertas personas, ¿vale? Aunque esté compartida como editor a varias personas, vamos a decir, oye, aunque 10 personas estén como editores, que solamente 5 vayan a poder editar en la hoja protegida, ¿vale? Aunque esas personas, esas 5 personas a las que les vamos a dar las opciones de editar, aunque la hoja esté protegida, tengan permisos para editar, solamente el creador de la protección va a poder quitar definitivamente esta protección, ¿vale? De hecho, veis que yo, como he hecho una copia de la hoja de cálculo, aunque puedo añadir protecciones en otras hojas, que es lo que vamos a hacer ahora, yo esta protección no la puedo quitar porque la ha añadido otra persona. Sin embargo, tengo permisos para editarla, como habéis visto que he ido haciendo a lo largo de la sesión. Vamos a, por ejemplo, modificar y ver la protección en esta hoja de inventario de alimentos que he traído yo de otra hoja de cálculo. Vamos a irnos, veis que podemos hacerlo desde el clic botón derecho, pero que sepáis que lo vamos a poder hacer también desde datos, aquí en proteger hojas e intervalos. Veis que se nos va a abrir el mismo panel lateral y va a aparecer aquí un registro de todas las protecciones que vaya teniendo esta hoja en concreto, ¿vale? Por el momento no hay ninguna, le vamos a dar a añadir protección a una hoja o a un intervalo. ¿Vale? Vamos a empezar primero con la protección de una hoja y luego pasaremos a ver cómo podemos proteger un intervalo en concreto. ¿Vale? Para proteger una hoja, vemos que se nos abre un desplegable con todo el listado de las hojas que tenemos dentro de este libro. En este caso yo quiero bloquear intervalo de alimentos. Si le doy a proteger, se va a proteger toda esta hoja de inventario de alimentos y veis que se nos abre este panel, ¿vale? De permisos de edición de intervalos, ¿vale? Donde vamos a poder restringir quién puede editar esta hoja aunque esté protegida, ¿vale? Podemos decir, pues solamente yo voy a poder editar la hoja, ¿vale? Nadie más que yo va a poder entrar a editar la hoja. Si yo le doy a hecho, ¿vale? Esta hoja no se va a poder editar por nadie más que no sea yo. ¿Vale? Vamos a cambiar permisos y vamos a darle a personalizado. Veis que todas estas personas que están aquí dentro, que todas estas personas que nos pone elige quién puede editar, si nos vamos a la opción de compartir, veis que están en calidad, la mayoría de ellos en calidad de editores. ¿Vale? Nos vamos a quedar, por ejemplo, con mi compañero Jesús Montejo, que está como editor, y mi compañera Sara Valente, que también está como editora. ¿Vale? Aunque ellos dos estén como editores, yo voy a decir, oye, yo quiero que, aunque ambos estén como editores, Jesús pueda editar en esta hoja, pero Sara no. ¿Vale? Voy a editar a Jesús. Si yo le doy aquí a hecho, ¿vale? Ambos podrán entrar en esta hoja de cálculo, podrán venir a preparación de datos, editar lo que ellos quieran, al formato condicional y editar lo que ellos quieran, pero solamente Jesús y yo vamos a poder editar en esta hoja de inventario de alimentos. ¿Vale? Veis que podéis añadir aquí las direcciones de correo en caso de que queráis añadir a una persona
a los permisos de edición de intervalos. Y ahora vamos a ver cómo dentro de esta hoja, ¿vale? Podemos personalizar, pues oye, la hoja está bloqueada, pero el intervalo se va a poder editar, ¿vale? Por ejemplo, vamos a decir que del A2 al, por ejemplo, B11, ¿vale? Que el nombre del producto y la categoría sí se puedan editar. Si yo hago esto y le doy a hecho, lo que va a pasar es que toda la hoja va a estar protegida, ¿vale? Pero cualquier persona que tenga permiso de edición dentro del documento de Google va a poder editar en la columna A y la columna B, ¿vale? Ahora bien, podemos también decir, veis que al eliminar la protección se ha eliminado el candadito, podemos proteger un intervalo, ¿vale? Que va a ser, por ejemplo, pues vamos a seleccionar lo mismo, ¿vale? De A1 a B11, ¿vale? Ahora vamos a hacer lo contrario, la hoja está abierta, ¿vale? Todo el mundo podría editar con permisos de edición al documento, podría editar una hoja, o sea, esta hoja de inventario de alimentos, excepto las columnas A y B, que solamente las puedo editar yo, ¿vale? Esto con la opción de proteger un intervalo. ¿Vale? Sí. Hola, Lucía, perdona, ¿dónde está lo de, o dónde puedo sacar, es que me he perdido, el display de hojas e intervalos protegidos dentro de... Mira, te digo, aquí en datos Sí, nos venimos a proteger hojas e intervalos y ya se te va a abrir el panel lateral. es que yo no lo tengo. Vale, tienes esa, lo estás abriendo dentro de una hoja de cálculo, que ayer pasaba también, dentro de una hoja de cálculo que has creado tú desde cero, o la estás abriendo desde un Excel que se ha convertido en una hoja de cálculo. Es un Excel que se ha convertido en una hoja de cálculo. Vale, sí, es una de las cositas que tenemos que ver que quedaron pendientes de la... Ah, vale. En otras sesiones también le ha pasado a algún compañero y lo estamos revisando porque sucede eso. Ah, vale, vale, pues gracias. Nada. Vale, dicho esto, vamos a ver ahora la parte de comunicación y colaboración en hojas, ¿vale? Tenemos notificaciones, comentarios, hojas, historial de versiones, que ya os recordáis que lo tenemos aquí con todos los cambios que se van haciendo a lo largo del documento. Se va guardando pues, las distintas versiones con todos los cambios, ¿vale? No hay cambios en esta hoja, no hay cambios en esta hoja. Veis que los va actualizando según los cambios y nos va creando versiones que podemos ponerle un nombre, hacer una copia de esta propia versión y que la hoja de cálculo se quede tal cual está ahora, o podemos también restaurar la hoja de versión la hoja de cálculo a cierta versión. De hecho, por cada sesión que voy teniendo yo quiero volver al punto de partida y que no se queden pues, los vínculos creados y demás, entonces restauro esa primera versión sin todos los cambios hechos, ¿vale? Todo ello desde el historial de versiones. Además, también se pueden añadir notificaciones a los cambios que se vayan haciendo en nuestra hoja de cálculo, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Nos vamos a venir aquí a herramientas, ¿vale? Y en ajustes de notificaciones vemos que tenemos notificaciones de edición, notificaciones de comentarios y notificaciones condicionales. Si nos venimos a notificaciones de edición, se nos va a abrir esta ventana donde va a poner notifícame al correo con el que estamos abriendo esta hoja de cálculo, en este caso lucia.blanco@debotin.com, en vuestro caso os aparecerá el vuestro. Es decir, mándame un correo cada vez que se hagan cambios, ¿vale? Y podemos notificar la periodicidad con la que queremos que nos envíen ese correo cada vez que se hagan cambios. Podemos decirle que nos llegue un correo a nuestro Gmail cada vez que se haga un cambio en esta hoja, ¿vale? De manera inmediata.
Si yo le doy aquí a guardar y viene mi compañero Jesús y aquí en Egipto lo quita y pone Vietnam de nuevo, me va a llegar a mi Gmail un correo de Jesús Montejo ha hecho un cambio en la hoja de cálculo copia 1, preparación de datos, ¿vale? Puede parecer muy molesto, ¿vale? Que nos llegue un cambio por cada, o sea, un correo por cada cambio que se vaya a hacer en hojas de cálculo, pero ya os digo que hay gente que lo utiliza porque habrá hojas de cálculo en las que tengan que estar los datos tal cual plasmados, que no se puedan hacer muchos cambios porque sean datos estancos, por así decirlo, y que interesa saber, oye, si se hace un cambio, saber que se ha hecho ese cambio, ¿vale? Luego también tenemos la opción de, cada vez que se haga un cambio, notificarme por correo electrónico, pero con un resumen diario. Es decir, a final del día nos va a llegar un único correo que recoja todos los cambios que se han ido haciendo en esa hoja de cálculo, ¿vale? Es menos invasivo que el de correo electrónico inmediatamente, pero sí también tendríamos la opción de poder tener controlados todos los cambios que se han hecho, pero de una manera un poquito más recogida. Luego tenemos la opción de un usuario envía un formulario, ¿vale? Esto, si recordáis, en la sesión de Forms que tuvimos, en la última sesión en la que nos vimos, que estuvimos hablando de Forms, cuando creábamos un formulario y en el apartado de respuestas teníamos la opción de vincular la recogida de esas respuestas con una hoja de cálculo, ¿vale? Que cada vez que se añadiese una respuesta, pues se añadiese una fila a nuestra hoja de cálculo con, oye, tal persona ha respondido esto, a la respuesta tal, o sea, a la pregunta tal, etc., etc. ¿Cuál es esta notificación o qué hace esta notificación? Cada vez que un usuario envía un formulario, si nuestro formulario está conectado con una hoja de cálculo, nos va a llegar un correo electrónico inmediatamente o con un resumen diario de tantas personas han añadido una respuesta y se ha actualizado en la hoja de cálculo vinculada que tienes con las respuestas de Forms, nos va a llegar ese correo, ¿vale? Es para saber, pues oye, ¿cuántas personas han respondido hoy al formulario que envié el lunes? Tantas personas, pues que me llegue un correo cada vez que respondan o cada vez que, o al final del día con todas las personas que han respondido con el resumen diario, ¿vale? Esta opción es solo si tenemos conectado Forms con hojas de cálculo a través de ese apartado de respuestas, ¿vale? Luego tenemos la opción de añadir comentarios, añadir notificaciones a los comentarios, ¿vale? Lo podemos hacer desde herramientas, ajustes de notificaciones, notificaciones de comentarios, ¿vale? O podemos hacerlo también desde el propio panel de los comentarios, ¿vale? Que recordad que siempre va a ser el bocadillito con las 3 líneas, ¿vale? Si abrimos este panel lateral, donde vamos a ver un repositorio de todos los comentarios, que ahora vamos a ver la parte de comentarios, aquí tenemos una campanita, ¿vale? Que no solo está disponible en hojas de cálculo, chicos, lo tenéis también en todas las herramientas de colaboración del entorno, ¿vale? Ajustes de notificaciones, se nos va a abrir la misma ventanita emergente, ¿vale? Notificaciones de todos los comentarios, te enviaremos notificaciones con toda la nueva actividad de los comentarios, cada vez que se responda, cada vez que se haga un nuevo comentario, ¿vale? Notificación. Luego tenemos los comentarios para ti, te enviaremos notificaciones con las menciones que se te hagan en esta hoja de cálculo, ¿vale? Es decir, si yo me vengo aquí y pongo un comentario sobre Rusia, ¿vale? Para poner un comentario podemos hacerlo de varias maneras, ¿vale? La primera, y yo creo que a la que más tendemos a ejecutar, es clic derecho del ratón y aquí abajo añadir comentario. Veis que también hay un comando de teclado, control alt M, en caso de que seáis más de teclado, ¿vale? Podemos poner aquí un comentario y mencionar a las personas que estén en el entorno de Google Workspace, ¿vale? Por ejemplo, me voy a mencionar a ti, me voy a mencionar a mí misma, ¿vale? Y vemos que aquí aparece asignar a ti. Si yo le doy asignar a mí, vemos que se enviará una notificación a la persona asignada y será la responsable de marcar la tarea como completada, ¿vale? Digamos que, además de la mención, si pulsamos en asignar, se asigna una tarea, ¿vale? Vamos a hacerlo. ¿Vale? Veis que se ha añadido
la mención y ahora nos vamos a ir a chat, donde, si recordáis que aquí, abajo del todo, que me lo han escondido, aquí en Google Drive, en aplicaciones dentro de nuestro Google Chat, si pulsamos en Drive, vemos que nos va a aparecer una notificación en nuestro chat de Lucía Blanco. Me lo he hecho a mí misma, ¿vale? Pero, por ejemplo, podría aparecer aquí Raquel Borrego o Nuria, te ha asignado una tarea en esta hoja de cálculo, ¿vale? Desde aquí podemos responder a la notificación, al comentario, ¿vale? O podemos abrir la hoja de cálculo y responder desde aquí, ¿vale? En el panel de comentarios va a aparecer el repositorio con todos los comentarios que ha ido habiendo y podemos responder desde aquí, ¿vale? O desde aquí, ¿vale? Para resolver el comentario hacemos clic en resolver, pero no lo voy a hacer porque quiero mostraros cómo en Drive, si le damos a ese botón de asignar, asignar para mí, ¿vale? Asignar tarea, ¿vale? Que no os lo mostré en su día. Vamos a poder buscar en Drive todos aquellos documentos a los que se nos hayan asignado tareas, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí en Drive nos vamos a venir al apartado de búsqueda avanzada y abajo del todo, en seguimientos, vamos a darle a comentarios asignados solo a mí. Si le damos a buscar, veis que aparecen, incluido la hoja de cálculo en la que me acabo de autoasignar una tarea, ¿vale? Aparecen todos los documentos en los que alguien ha asignado un comentario a mí. ¿Vale? Vamos a resolver. Vamos a añadir otro comentario para que veáis cómo aparecen los comentarios y cómo aparecen las notas, ¿vale? Veis que en los comentarios se queda la esquina superior derecha marcada en amarillo, ¿vale? Para que podamos identificar que aquí hay un comentario. De todas maneras, si tenéis una hoja de cálculo en la que hay muchos comentarios, yo os recomiendo mejor abrir el panel lateral de comentarios y poder ir revisando, ¿vale? Dónde está ese comentario. ¿Vale? Veis que también aparecen los eliminados y los ya respondidos. ¿Vale? Vamos a añadir una nota. ¿Qué diferencia hay entre los comentarios y las notas? Las notas se utilizan más con el objetivo de comunicarnos entre las diferentes personas que estamos dentro de esta hoja de cálculo, ¿vale? Querer dejar un mensaje a otra persona o revisa esto, asegúrate de esto. Las notas, en cambio, vamos a añadirla haciendo clic también derecho, justo debajo de comentario, vamos a tener insertar nota, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, este dato está mal o lo que vosotros queráis. ¿Vale? Vemos que las notas se quedan guardadas con la esquina superior derecha en negro, ¿vale? A diferencia de los comentarios. ¿Vale? Las notas las utilizaríamos más como a modo de observación en una celda específica, ¿vale? Y las notas es más para menciones entre compañeros o asignación de tareas dentro del propio documento, ¿vale? Como estaba mencionando, para añadir un comentario, clic derecho aquí, pero también tenéis disponible en la barra la opción de insertar comentario directamente o en el apartado de insertar, aquí debajo tenéis tanto la opción de insertar comentario como insertar nota. ¿Vale? Estas opciones como que recogen todo lo que hay y todo lo que podemos hacer tanto con el ratón como en la barra superior. ¿Vale? Eso por la parte de comunicación. Vamos a ver ahora la parte del formato condicional, cómo podemos identificar esos duplicados, cómo podemos resaltar. ¿Vale? El formato condicional sirve para pues darle un formato a nuestra celda en función de un criterio en específico. ¿Vale? Podemos poner tantos formatos condicionales como queramos, ¿vale? Pero recordad que siempre va a haber una jerarquía de formatos condicionales, ¿vale? En caso de que queráis. Por ejemplo,
Vamos a hacer ese primer ejemplo. ¿Vale? Vamos a identificar, voy a eliminar el comentario, vamos a identificar un duplicado, ¿vale? Por ejemplo, Nigeria lo voy a quitar y voy a poner Brasil. Y lo mismo voy a hacer con Japón, por ejemplo. Y con Vietnam lo que voy a hacer es aquí pegar toda la fila, ¿vale? Vamos a trabajar o vamos a identificar, pues oye, vamos a identificar los duplicados que hay concretamente en la columna B, ¿vale? Ahora vemos cómo he duplicado una fila completa, luego lo haremos sobre la tabla entera, pero vamos a empezar que queremos identificar solo los duplicados que haya en esta columna B. En este caso es muy sencillo porque lo vemos, bueno, sí que tiene bastantes filas. Si nosotros nos ponemos aquí, aquí más abajo, a hacer más duplicados, ¿vale? Sí que sería más difícil de identificar. ¿Vale? Nos vamos a venir, vamos a seleccionar primero la columna donde queremos hacer esa identificación de duplicados y nos vamos a ir a datos, ¿vale? Y nos vamos a seleccionar validación de datos. Vemos que a medida que vayamos creando formatos condicionales, no, perdón, aquí no. Nos vamos a venir a formato condicional, efectivamente, que me he ido a la siguiente parte de la formación. Nos vamos a venir a formatos condicionales dentro del apartado de formatos, ¿vale? Aquí tenemos ya seleccionado el intervalo donde vamos a trabajar, o donde vamos a hacer que aplique esa regla del formato condicional, desde el B1 hasta el B242. Podemos modificarlo, oye, pues quiero que te quedes en el 233 porque es hasta donde hay países, ¿vale? Vemos que ya busca solo hasta aquí, ¿vale? Para crear la regla de formato, ¿vale? Tenemos aquí diferentes formatos condicionales que ya nos ofrece la propia hoja de cálculo. Pues oye, quiero que me resaltes en verde, que es lo que ahora mismo está puesto, aquellas celdas que estén vacías, aquellas celdas que no estén vacías. Si el texto contiene X dato, ¿vale? Si le damos aquí, vemos que aparece aquí otro cuadradito para poner el valor a la que haga referencia esta fórmula. Si el texto comienza por, el texto termina en, el texto es exactamente esto. Lo mismo con las fechas, ¿vale? O la opción de, pues oye, más numérico para controlar de manera numérica. Ahora vamos a hacer otro ejemplo para hacer un formato condicional en base a un dato que haya en la tabla, ¿vale? Veis que aquí no hay ninguna opción de identificar duplicados. Lo que vamos a hacer es poner una fórmula personalizada. La fórmula personalizada, que ahora os la comparto por el chat, ¿vale? Va a ser igual contar, perdón, igual contar punto sí, hay que lo quiero en mayúscula, aquí, contar punto sí, vamos a abrir el paréntesis y vamos a poner el intervalo en el que queremos que busque, ¿vale? A partir del B2 hasta el B233, ¿vale? Vamos a cerrar y vamos a fijar los valores con el signo del dólar. ¿Vale? Ya tenemos que queremos que aplique esta fórmula en este intervalo en concreto y ahora le vamos a poner el mayor que 1. Es decir, identifícame si en este formato hay algún dato que esté mayor que 1. ¿Vale? Es decir, que haya más de un dato en este intervalo. Nos lo ha señalado en verde, ¿veis? Pero podemos decirle, oye, pues quiero que me lo señales en rojo. Y si le damos a hecho, vemos que ya aparece esta fórmula personalizada en el repositorio de las celdas que tenemos y nos ha... porque me ha recogido Indonesia. Lo he hecho... Vale, perdonad, lo he hecho mal. Vale, tengo que contar igual sí. B2. A ver, voy a poner aquí B2.
Vamos a dejar 234. Ahora sí me lo ha corregido. Vale, que me había saltado una fila. Ahora sí nos ha identificado, pues oye, los valores en función al rango correcto, donde están duplicados los datos solamente en la columna B. Vale, vamos a comprobar. ¿Sí? Perdona, lo único que has hecho que antes no había es fijar los datos. ¿Se fijan también con la F4 o cómo lo has hecho? Yo en mi caso la Para F4 que- no me lo fijaría. No, lo he hecho con el signo del dólar. Vale. Lo he vale. hecho con bueno, en mi caso en mi teclado es la flecha y el 4. Sí, pero tú tienes que poner... a ver, ¿puedes volver a marcar la fórmula? Sí, claro. Mira, bueno, claro, no podéis aplicarla, pero es esta. Tienes que aplicar el dólar, tú la tienes que poner Tanto en la dos veces. columna, tanto en la Vale. columna como en la columna y en Vale. la fila. Vale, gracias. Para fijar columna y fila y que si se va moviendo, o sea, lo único que había hecho mal es que había puesto que me empezase a buscar desde el B1 aquí y aquí le había puesto B2. Por eso me había subido una fila. Pero sí tenéis que fijar la columna y la fila. Por eso estoy poniendo el dólar tanto en la B como en el 2. Y luego, por ejemplo, aquí a partir de B2 no. Esto era lo que estaba mal, que aquí le estaba indicando que buscase a partir del B2 y aquí le había puesto B1. Por eso al principio no me ha salido. Disculpa, el signo del dólar, ¿cómo lo escribías? Que En mi teclado, que puede ser que en cada uno sea distinto, ¿vale? Pero en mi teclado es la flechita para arriba y el 4. Vale, gracias. ¿Vale? Que está como ahí en la tecla del 4. En mi teclado. Sí, es verdad. Sí, gracias. Nada. ¿Vale? Si queréis, os voy a compartir, bueno, esta fórmula la pondré en la hoja en el documento, ¿vale? Para que podáis utilizar el formato condicional para identificar duplicados, pero os la voy a copiar por aquí por si queréis tenerla. Vale, voy a poner aquí intervalo. Hoy. ¿Vale? Recordad poner el signo del dólar tanto para la columna como para la fila, como cuando queráis hacerlo. De todas maneras, lo tendréis también en el cuaderno de Notebook LM explicado. ¿Vale? Eso sí, nos está identificando los duplicados solamente en la columna. Si queremos que nos identifique los duplicados en toda la tabla, le voy a poner... Claro, ahora aquí me lo está cambiando. Voy a añadir aquí lo duplicado. Le veis que es la misma fila, pero solo me está identificando los duplicados en la columna B porque es donde le estoy diciendo que tiene que actuar, ¿vale? Le voy a decir ahora que actúe sobre toda la tabla a la 234, desde el A1 a 234, ¿vale? Y aquí obviamente hay que cambiarlo también. Desde el A1, B234, A1, ¿vale? Vale, este está bien. No había más duplicados. Dame un segundo, vamos a hacerlo de nuevo. Voy a eliminar esta fórmula. Vale, vamos a hacerlo desde el principio para poner que me identifique todos los duplicados que haya en la tabla. Ahora ya no solo sobre la columna B. Como hemos duplicado filas, ¿vale? Hay algunas que
también está duplicado en la columna C y en la D. ¿Vale? Igual, contar puntos I, vamos a ir poniendo A1, o bueno, desde A1 hasta G 242, vamos a ponerle, vamos a hacer menor que 1, o sea, mayor que 1, ¿vale? Ahora sí, nos ha identificado todos los datos que están duplicados en nuestros datos, en nuestras columnas de la A a la G, de la A1 a la a la G 242, ¿vale? Obviamente todas estas nos las va a identificar como duplicadas porque efectivamente están duplicadas al ser ejemplos, ¿vale? Pero veis, estas que literalmente cogí la fila y la dupliqué, nos lo ha identificado, ¿vale? ¿Sí? No sé si estás en mute, pero no te escuchamos. Disculpa, Lucía, sí estaba en mute. Nada. Dos consultas. Una de ellas, he visto que las fórmulas las pones en mayúsculas. ¿Afecta si Sí. la pongo en minúsculas? Yo solo la pongo en mayúscula Porque en Excel normal... A ver, vamos a probarlo, ya te digo, llevo toda la vida haciendo en mayúscula, ni siquiera es lo típico de que lo haces tan manual, no se me había Sí, ocurrido por eso, hacerlo. de que estoy viendo mucho hincapié en eso, digo, a ver si Nunca esto- se me había ocurrido hacerlo en minúscula. Vamos a probar, vamos a hacer ahora otra regla condicional en base a datos dentro de nuestra tabla, ¿vale? Entonces, ahora cuando ponga la fórmula lo pruebo. Y otra consulta. Cuando pones el formato condicional con una fórmula específica, como has hecho, ¿hay alguna manera de yo esa fórmula dejarla guardada para tirar de ella directamente, aunque los valores sean diferentes? Hombre, se te va a quedar, es que lo acabo de eliminar, vale, voy a volver aquí. La vas a tener aquí, en este repositorio va a estar siempre. Lo único que si eliminas ese formato condicional, Eso es lo que me refiero. si eliminas el formato condicional se te va a borrar. Empiezo de cero, vale. Sí. Ok. Sí, Muchas sí. gracias. A ver, siempre puedes tener una hoja aquí con las fórmulas ocultas. Exactamente, es lo que te quería comentar. En caso de que puedas, de que digas, oye, pues en esta hoja de cálculo específico voy a estar buscando duplicados prácticamente todos los días o en esta hoja siempre. Pues no sé, yo te recomendaría venirte aquí, copias la fórmula, te ocultas esta hoja para que no te moleste y en caso de que quieras tirar de ella la pones ahí. Si eliminas aquí, sí se te va a eliminar. Sí, voy a tener que volver a contestar. Eso. Vale, perfecto. Ok, gracias. Nada. Vale, vamos a ver ahora cómo podemos identificar datos ya no duplicados a partir de datos que tengamos dentro de nuestra hoja de cálculo, ¿vale? Vamos a hacer uso, voy a tirar del historial de versiones. Sí. Perdona, antes de cambiar de lo del formato, ¿puedes generar 2 reglas o 3 para ver cómo van las prioridades entre reglas? Vale. Voy. Rescato entonces la que teníamos para que se quede aquí. ¿Vale? De hecho, veis que aquí en formato, cuando tenemos formato condicional, con la regla, veis que se pueden mover unas de otras. La que esté arriba del todo es la que va a tener mayor jerarquía, ¿vale? De poder frente a las demás. Vamos a añadir otra regla para que veamos cómo se van añadiendo ahí el repositorio de nuestros formatos, nuestras reglas de formato condicional, pero ya os digo que la que esté más arriba es la que va a tener mayor poder sobre las demás, ¿vale? Podéis ir moviéndolas para ir reajustando esa jerarquía según lo que vosotros queráis. Lo vemos ahora cuando haya más de una, ¿vale? Vale, vamos a seleccionar lo que vamos a hacer ahora en este pequeño ejercicio, es que voy a querer identificar la población de 2017 de estos 50 países
o de los primeros 50, no sé si son más de 50, sí, de los primeros 50 países que estén entre 70 millones y 90 millones, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues voy a venir aquí, voy a añadir una columna para añadir, la voy a mover para que no esté aquí en medio. ¿Vale? Voy a llamarle intervalo. Le voy a poner aquí 70 millones y 90 millones. Vale. Ahora voy a seleccionar la columna sobre la cual quiero sacar esos datos. ¿Vale? En este caso quiero que me identifique la población de 2017 que esté entre estos dos intervalos de 2017. Podemos hacerlo también entre 2016 y 2017, pero por el momento vamos a hacerlo solo en 2017. 2017, sí. Vale. Vamos a añadir la regla. El formato sobre el que queremos que vaya a aplicarlo va a ser, oye, pues solamente los primeros 50 países que hemos dicho. Eso se queda en la fila. No, esto no es así. Aquí. En la fila 52. Pues de la F1 a la F52. ¿Vale? Que me identifique. Y ahora vamos a seleccionar la regla de formato en la que hemos estado viendo que trabaja de manera numérica. ¿Vale? Vamos a seleccionar que esté entre, y aquí vamos a añadir nuestro valor, que en este caso es, vamos a fijarlo con el signo del dólar, H. Vamos a probar a ponerlo en minúscula, como hemos dicho antes, ¿vale? H2 y aquí tiene que haber otro dólar. H2 y H3. Otro dólar, ¿vale? Y que me lo ponga en amarillo. ¿Vale? Vamos a ver si hay alguno. 70 y 90 millones. ¿Y por qué no me marca estos? He puesto bien los ceros. ¿Vale? Quizá son las mayúsculas. Vamos a corregirlo. ¿Vale? Algo hemos hecho mal. Debería marcarnos esto en F1, F52, que esté entre H2, H2 y H3. Vamos a ampliar el rango. En millones. Ah, ya sé lo que está pasando, que no le estoy poniendo el igual. Vale, aquí, chicos. Ahora sí. Vale, tenéis que ponerle el igual porque lo identifica como fórmula, entonces tenemos que ponerle igual H2 igual H3 para que añadan el vínculo. Ahora sí, vemos cómo nos identifica en las cifras que están, o la población que está entre 70 millones y 100 millones, que son específicamente estas, dentro de nuestros primeros 100 países o 50 países que habíamos dicho. ¿Vale? Vamos a añadir otra regla. Vamos a trabajar ahora con los porcentajes. ¿Vale? Vamos a seleccionar la columna G, todo esto sin dejar de trabajar sin desactivar esta regla de formato condicional. ¿Vale? Vamos a eliminar a crear otra para que no nos lo modifique. ¿Vale? Y vamos a poner que ahora queremos identificar, pues oye, el cambio de población que esté más de un 1,5, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a poner aquí 1,5. Bueno, nos lo traslada a 2. Vamos a poner 150, no. 1,5. ¿Vale? Lo tenemos en formato porcentaje, vamos a asegurarnos. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a decirle, oye, de la columna G,
¿vale? De la G2 a la G50, por ejemplo. Podéis seleccionar también varios intervalos en caso de que queráis, pues oye, que haya varias columnas de porcentaje. Podéis añadir varios intervalos. Vamos a trabajar estos. Sí, tenemos algunos que están correctos. Voy a ampliarlo a 234. Voy a ser que nos quedemos cortos. ¿Vale? Vamos a seleccionar el rango y le vamos a añadir la regla de formato. En este caso vamos a decirle que, oye, que queremos el cambio que sea mayor que, igual, en este caso es la columna I2, ¿vale? Y queremos que nos lo identifique de nuevo en, veis que aquí podemos cambiar el color sin ningún tipo de problema, ahora en este color. ¿Vale? Si le damos a hecho, va a aparecer, pues oye, aquellos países que hayan tenido un cambio mayor a 1.5, ¿vale? De porcentaje. ¿Vale? Si nos venimos a... ¿Sí? Hola, Lucía. Una pregunta. ¿Se podría hacer algún tipo de regla en el que se pusiesen por código de colores el dato de mayor valor y el dato del menor valor, como se podía hacer en Excel? Sí se puede, sí se puede. Si queréis lo vemos en la siguiente formación, pero sí que se puede porque tenía un ejemplo creado, pero no sé si nos va a dar tiempo a verlo hoy. Pero sí que se puede también con el formato condicional. Genial, gracias. ¿Vale? Me lo apunto y lo añado a la siguiente sesión. ¿Vale? Esto por la parte del formato condicional. Luego tenemos la validación de datos. ¿Vale? Que nos vamos a ir a la columna de validación de datos. Y vamos a tener que, pues bueno, crear una regla. Veis que solo aparecen aquí estas opciones, que son las que están en la parte de región continental y aparecen con un valor único porque tienen la fórmula unique aplicada en la celda E3. Uy, que la lío. ¿Vale? En la celda C. ¿Vale? Para crear una validación de datos, nos vamos a ir a datos, ¿vale? Vamos a seleccionar validación de datos y vamos a añadir una regla. Veis que a medida que vayamos creando reglas, se van a quedar aquí guardadas todas, ¿vale? Estas no aplican, cada regla es distinta. Vamos a darle a añadir regla y veis que automáticamente se abre un menú desplegable. Se ha abierto un menú desplegable porque tenemos en criterios seleccionada la opción de desplegable, pero tenemos también, pues hay diferentes opciones. Vamos a trabajar con el desplegable, ¿vale? Y aquí en criterios, ¿vale? Tenemos la opción de ir añadiendo, pues oye, Asia, ¿vale? América, ¿vale? Tenemos la opción también de ir seleccionando por intervalo, ¿vale? En este caso vamos a decirle que quiero que sea este intervalo en específico, ¿vale? Y ya vemos cómo automáticamente se ha rellenado seleccionando únicamente el intervalo sobre el que quiero hacer esa validación de datos. Podemos nosotros añadir los colorines según queramos, ¿vale? Y como está conectado mi validación de datos, por ejemplo, el mundo lo vamos a poner aquí. Como está conectado la validación de datos, si yo le doy a hecho, aquí me van a aparecer todas esas opciones que habíamos seleccionado a partir de la validación de datos. Si yo me vengo aquí a la región continental, que es con la que está creado, gracias a la regla de unique, si yo me vengo a Asia aquí y pongo test, ¿vale? Automáticamente se me va a corregir porque está conectado con la validación de datos y tenemos aquí la opción de test. ¿Vale? Por último, tenemos la... Sí. Perdona, pero al final la validación de datos, yo por ejemplo siempre la uso para que si vas a añadir algo que no esté en tu lista, no te lo añade. Si directamente tú añades otra palabra y te lo añade en la validación de datos, no entiendo, ¿habría opción de hacerlo de la otra forma?
Sí, claro, o sea, yo lo tengo así puesto porque está puesta la fórmula de UNIC, que lo que hace es recoger todos los datos, pero si no tienes esa fórmula, solo te va a recoger los que tengas en la columna, claro. ¿Y la fórmula cuál sería para meter en la validación de datos normal que no te añada la palabra que sea extraña? Déjame buscarla y te lo digo, porque como vamos un poco pillados de tiempo, quiero dar la parte de gráficos, pero os lo cuento en la siguiente sesión también. Ok. Vale, por último, y para cerrar esta sesión, y ya en la próxima vemos toda la parte de lo que acabamos de ver de la validación de datos, pero al efecto contrario, y lo de los filtros, que también se ha mencionado. Vale, para crear un gráfico podemos crearlo desde cero, como ya vimos en la sesión de presentaciones, que podemos crear un gráfico automáticamente desde cero, y también con ayuda de Gemini. Yo puedo seleccionar todas mis celdas, ¿vale? Solo hasta cambio lo voy a indicar, y puedo pedirle a Gemini que me genere un gráfico. Vemos que va a estar trabajando con los datos que tengo seleccionados. De hecho, le voy a decir que me elimine el resto de hojas para que solo pille esta información específica. Genere un gráfico circular. ¿Vale? Y va a ponerse a trabajar en generar pues ese gráfico circular con los datos que le he indicado que tiene que, los que tiene que generar el gráfico. Para hacerlo nosotros manual, en caso de que no queramos hacer uso de Gemini, nos venimos aquí a insertar y le damos a crear gráfico. ¿Vale? Automáticamente se nos va a abrir este panel, ¿vale? Donde podemos editar el gráfico, ¿vale? Se nos abre ya directamente la configuración en el editor de gráficos. Al hacer clic, tenemos un tipo de gráficos en función a lo que nosotros queramos. Tenemos de líneas, tenemos de áreas, tenemos columnas, de barras, circulares, de dispersión en caso de gráficos más científicos, y de mapa. ¿Vale? Los de mapa importantes son mundiales, ¿vale? No son nacionales. Luego tenemos otro tipo de mapas en función a lo que vosotros queráis realizar, en caso de que ninguno de los que está aquí os cuadre. ¿Vale? Vamos a seleccionar, por ejemplo, el gráfico de barras circular. ¿Vale? Vamos a reducir el intervalo de datos con el que queremos trabajar, dado que es un poco caos. Le vamos a decir que queremos desde el A1 hasta... Vamos a trabajar solo con la población 2016 hasta L50, ¿vale? O L54 para que me identifique, bueno, no, los primeros 20 países, y así es más claro, o los primeros 10, ¿vale? Para poder trabajar con ellos de mejor manera, ¿vale? Tenemos la opción también de personalizar. Obviamente veis que aquí no aparece ni el nombre del gráfico. Podemos personalizar el color del fondo, ¿vale? Hacerlo en formato 3D, ¿vale? Maximizarlo en caso de que queramos que aparezca más grande. Y ahora dentro de la opción de gráfico circular podemos ponerle, pues oye, que haya un hueco en el gráfico y que sea más formato donut que otra cosa. Que tenga bordes, ¿vale? Para distinguir las separaciones del gráfico. Vamos a ponerlo en negro. Que tenga aquí las etiquetas, ¿vale? El valor para añadir, pues oye, los datos de la columna A, ¿vale? El porcentaje de cambio que ha tenido, ¿vale? El valor y el porcentaje, ¿vale? Podemos personalizar el tamaño de las etiquetas en caso de que no quepa, ¿vale? Y personalizar también la fuente. Podemos darle valores o los colores a nuestro gráfico, ¿vale? Cambiarlo según queramos, y obviamente añadir el título del gráfico, que en este caso no tenemos, por ejemplo, población países 2017. ¿Vale? Ya vemos cómo aparece ahí. Podemos añadir también un subtítulo y, por supuesto, la leyenda, ¿vale? Que no haya leyenda, que esté arriba,
o que esté abajo. En este caso no me está pillando el formato del... Aquí, población 2016, país o área. Eso faltaba para poder identificar. Voy a quitar el color del borde, que me parece horroroso. ¿Vale? ¿Vale? Y agregar lo que nosotros queramos según las columnas que queramos. Voy a dejarla con país y área. ¿Vale? Y vamos a decir que nos ponga pues el número y el porcentaje de cambio. ¿Vale? Ahora bien, bueno, este es el gráfico que me ha generado Gemini, también muy parecido, ¿vale? Que de hecho si lo insertamos se nos va a generar otra hoja con el gráfico y podemos ya nosotros personalizarlo igual que lo hemos ido haciendo con el que hemos estado trabajando de manera manual. Este gráfico que hemos creado podemos nosotros editarlo, ¿vale? Se nos va a abrir el panel de edición en el que hemos estado trabajando, descargarlo en formato PNG o en PDF, ¿vale? Copiar gráfico y llevárnoslo a un documento de Google o una presentación, que era lo que estuvimos haciendo en la anterior sesión, ¿vale? Vinculándolo o sin vincular. Recordad que si lo vinculamos, cada cambio que hagamos en este gráfico, ¿vale? Se nos va a actualizar en el documento gracias a que lo hemos vinculado. ¿Vale? Si nos damos control paste, control Z, se actualiza, pero no se va a volver a cambiar en la hoja de cálculo como estáis viendo. ¿Vale? Eso por la parte de gráficos. En la siguiente sesión, como os estaba comentando, veremos tanto lo de los filtros como la opción de que estábamos preguntando de validaciones de datos, el efecto contrario, ¿vale? Que no se cambien o que no se añadan datos que yo añada a mi columna de la manera en la que yo lo he hecho. ¿Vale? Si no hay ninguna duda o ninguna pregunta, hasta aquí la sesión de hoy y seguimos con hojas de cálculo en la próxima sesión. Muy bien, pues muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias.